Tengan ustedes buenas noches. Les habla Víctor Antonio Aguilar Zúñiga, presidente de la Asociación Odontológica Científica del Sur. En esta oportunidad tenemos el alto honor de presentar a un ponente de lujo, al doctor Alan Clark Gutiérrez Leiva. El doctor es magíster en estomatología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, segunda especialidad en microbiología y parasitología URP. Fue docente de farmacología y fisiología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cirujano dentista también de dicha universidad. El tema de hoy que va a abordar el doctor en esta conferencia gratuita es uso racional de los antibióticos en odontología. Se les pide a los participantes apagar su micrófono. La conferencia se va a grabar y la vamos a publicar en nuestro fanpage. Doctor Alan Gutiérrez, bienvenido a esta Asociación Odontológica Científica del Sur, cuya sede principal es Moquegua. En esta oportunidad transmitimos desde la ciudad de Arequipa. Doctor, el auditorio es suyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, colegas presentes a la Asociación Odontológica Científica del Sur por la invitación. Hoy día vamos a conversar un poco referente a este tema que es un tema muy importante, un tema vigente y un tema que de repente por parte de los cirujanos dentistas no le estamos dando la importancia que se debe. Y es el uso racional de antibióticos en la práctica odontológica. Si partimos de un punto de que hablamos de un uso racional, quiere decir que de repente hay un uso que no es tan racional, es decir, que no es un uso adecuado. Vamos a ver a lo largo de esta charla en qué consiste todo esto. Bien, empecemos entonces. Vamos a empezar esta conferencia haciendo un ejercicio. Vamos a imaginarnos un poco, necesito que ustedes se pongan a pensar, porque justo mi interés por ese tema fue cuando empecé a imaginar, a raíz de que me enteré datos importantes sobre el uso de antibióticos, y me puse a pensar qué podría ocurrir. Imaginemos, ¿qué sería nuestra profesión? ¿Qué sería el mundo odontológico si no tuviéramos resinas, ¿no? Si no tuviéramos unidades de fotoactivación. ¿Se han puesto a pensar cómo era antes? Algunos, los que tenemos ya un poquito más de años, hemos llegado a utilizar resinas autocurables, ¿no? De autopolimerización. Y era complicado hacer la mezcla, esperar unos minutos a que polimerice solo, mientras tanto el paciente se cansaba. Era todo un drama, ¿no? Darle el color exacto, hacer la mezcla de los componentes. Y antes de eso todavía, antes de que existan las resinas, pues la situación era más compleja, más complicada, ¿no? Imagínense cómo se tenía que hacer antes una extracción dental, antes de que existieran los anestésicos. Cuando no teníamos anestésicos locales, pues la verdad, así como lo grafica la imagen, era una tortura tremenda, ¿no? Se cuenta que los médicos cirujanos más cotizados en Europa eran aquellos que podían hacer la amputación de una pierna, de un brazo, de un miembro en menos tiempo. Era una carrera por el tiempo. Aquel que tenía más habilidad cortando un brazo, una pierna para una amputación, era el más requerido, porque obviamente le producía menos dolor al paciente, ¿no? Y el equipo del cirujano consistía en 3, 4 personas adicionales a él para que agarren al pobre individuo, al pobre paciente, porque el dolor era insoportable, ¿no? Imagínense esa situación. Yo me despido. Situaciones como, por ejemplo, que no tengamos dientes. Perdón. De la realidad local, regional y nacional. Tengan ustedes muy buenas noches. A ver, se está cruzando, doctor Víctor, se está mezclando con una locución, por favor. Imagínense ustedes que no tengamos dientes, por ejemplo, los de stock, como hay ahora, dientes de acrílico, para confeccionar un puente, para confeccionar una prótesis. Antiguamente se utilizaban dientes de cadáver, se utilizaba el marfil tallándolo para dar el aspecto de una prótesis, de un diente. O las prótesis removibles que no existían. El presidente George Washington tiene esa característica de su rostro
porque este era el tipo de prótesis que empleaba, una prótesis elaborada a raíz de dientes de cadáveres y de colmillos tallados para permitirle al menos tener algo de estética y función. Es por eso que su rostro siempre salía bastante serio, porque le causaba mucho dolor. ¿Por qué les llevo a esto? Porque ahora que estamos con las ventajas tecnológicas, con las ventajas de todo lo que hemos avanzado en odontología, decimos, wow, ¿cómo era antes, no? Qué complicado. Felizmente estamos en una etapa en la cual pues una restauración la podemos hacer en cuestión de minutos, una prótesis de repente también en pocas horas, ahora estamos con el sistema de escaneo digitalizado, y todo eso nos facilita la vida. Pero imagínense que no haya eso. ¿Cuál sería nuestra situación? Muy complicada. Ahora recordemos. Antes del 2019, ¿qué pasaba, doctores? Esto era algo muy, muy común, ¿no? Nosotros como odontólogos atendiendo y de repente contestando el teléfono, sin una buena mascarilla, sin protector facial, sin gorro, de repente atendiendo de esta manera, como vemos acá en la imagen, ¿no? Tomándonos una foto con el pacientito, con las mascarillas abajo, y nos olvidábamos que de repente en este medio había una gran cantidad de aerosoles generando posibles infecciones. Atendíamos de esta manera, sin guantes, sin una adecuada ropa. Y nosotros, los que vemos el tema de microbiología, ya hace años atrás veníamos advirtiendo algo. Y lo seguimos hablando ahora. Ya hace muchos años atrás se hablaba de los virus emergentes y se habla ahora de los hongos emergentes, ¿no? Y se hablaba justamente dentro del grupo de los virus a los coronavirus, que ya han demostrado que pueden causar zoonosis muy fácilmente, es decir, pasar de los animales al ser humano. Es muy fácil para ellos. Tienen mecanismos que les permiten hacer ese salto, ¿no? Y este no es el primer coronavirus que ocurre, ya es el número 7. Han habido antes varios coronavirus que han ido pasando al ser humano. Y lo decíamos hace años atrás, va a haber una zoonosis. Y también ahora voy diciendo, va a haber posiblemente a futuro hongos emergentes que van a causar nuevas situaciones complicadas para el mundo. ¿Por qué? Porque no se están tomando las medidas adecuadas. Entonces, decir que iba a ocurrir algo similar como la pandemia en el 2019 o años atrás, pues era algo inaudito, ¿no? O sea, ¿quién iba a poder creer que íbamos a estar en una situación en la cual todos andando con mascarilla en la calle, haciendo largas colas para conseguir el oxígeno? La cantidad de muertos que lamentablemente muchos de nosotros hemos tenido, familiares, vecinos, amigos cercanos, en los cuales hemos padecido por eso. Y de pronto de atender de esta manera pasamos a atender con escafandras prácticamente. ¿Y esto por qué se dio, doctores? ¿Por qué? ¿Por qué el virus nos atacó de tal forma y nos dio tal paliza y nos sigue dando tal paliza? Porque no tenemos absolutamente, o no teníamos absolutamente nada para poder combatirlo. No teníamos herramientas para poder hacer frente a la infección. Bueno, ahora gracias a las vacunas ya se está logrando darle lucha. Pero durante todo ese tiempo, 2020, inicios enero, febrero, marzo, no se sabía absolutamente nada y empezamos a hipotetizar y empezaron a salir invermectina, dióxido de cloro, que el eucalipto, que los ajos, porque lamentablemente, doctores, ni siquiera conocíamos bien al virus. ¿Para qué hago esta introducción? ¿Por qué presento todo este tema de esa manera, ¿no? Porque vemos que hipotetizar cosas, plantearnos un futuro si es que no tomamos medidas, a veces parece de locos, pero ya nos ha demostrado que puede ser real. Esta situación, doctores, así como en algún momento los que vemos microbiología hablamos de virus emergentes, ahora estoy hablando de hongos emergentes, ya venimos desde hace mucho atrás diciendo que nos vamos a quedar sin ningún arma contra cualquier bacteria. Y las bacterias son muchas. Ustedes saben, cavidad bucal, más de 750 especies. Ayer hice una revisión de literatura, ya se habla de 800 especies de bacterias en la cavidad bucal. Imaginen la situación de no tener absolutamente nada y volver a regresar al 2020 a inicios, sin saber qué hacer absolutamente frente a un ataque. Esa situación, doctores, se llama resistencia bacteriana. Hablar de antibióticos es necesariamente hablar de un fenómeno que ocurre que se llama resistencia bacteriana. Es por eso el tema de esta charla, que es el uso racional. ¿Por qué? Porque esta resistencia bacteriana, doctores, es consecuencia de el mal uso de los antibióticos. Partamos diciendo que los antibióticos, doctores,
a diferencia de lo que muchos podemos creer de repente en algún momento, que muchos científicos están en el laboratorio mezclando la sustancia A con la sustancia B para que ¡plum!, hace una explosión y ¡oh!, hemos creado un antibiótico. No, no es así. Los antibióticos, doctores, la gran mayoría de antibióticos provienen de la naturaleza, generalmente hongos o algunas otras bacterias son los principales fuentes de encontrar antibióticos. ¿Por qué? Porque los antibióticos, doctores, nos llevan años de evolución y entre ellos han desarrollado mecanismos para poder defenderse y proteger su territorio, proteger el sustrato, el hábitat donde están. Y han, digamos así, aprendido a secretar sustancias para justamente inhibir o en todo caso matar a todos los microorganismos que vayan a hacerle competencia. Es así que se descubrió la penicilina, ¿no? Un hongo, el Penicillium notatum. Se dieron cuenta que estaba generando algo que hacía que los demás microorganismos no crezcan y solamente crezca el Penicillium notatum. Estaba generando una sustancia que luego la denominaron penicilina. Antes de esa fecha, la gente, doctores, morían por un corte. Me impactó mucho un artículo muy antiguo que reseñaba la historia de un policía que en cumplimiento de sus actividades se cortó la mano. Esa mano se llegó a gangrenar, tuvieron que amputarle el brazo. Lamentablemente ya la infección había pasado y el policía terminó muriendo porque no había absolutamente nada para poder combatir esa infección. Esa situación, doctores, no es tan hipotética, no es tan irreal. Ya se ha previsto que si esta situación no cambia, en un periodo de 30 años, quizás menos, volvamos a la situación que hemos vivido en el 2020, sin tener armas para combatir absolutamente nada. Yo creo que todos en algún momento hemos escuchado de enfermedades multidrogoresistentes. Ahora hay enfermedades como la tuberculosis, por ejemplo, extremadamente resistente, la XDR. Y eso, ¿qué nos está indicando? Que lamentablemente nos estamos quedando sin armas, nos estamos quedando sin antibióticos. ¿Y qué antibiótico le puedo dar a un paciente que tiene microorganismos extremadamente resistentes? Resocaína, pues, rezar. No vas a tener armas farmacológicas para poder combatir ese tipo de infecciones. Entonces, doctores, el objetivo de esta charla del día de hoy es justamente concientizarnos o recordar que hay mecanismos dentro de las bacterias, dentro de los microorganismos, no solamente las bacterias, también los hongos, que generan defensas contra nuestras armas, que son los antibióticos. Veamos algo que quizás motiva a muchos, el dar antibióticos. Y esta es una situación que no se da solamente acá en el país, es a nivel mundial. Una de las profesiones que más prescribe antibióticos son los odontólogos, los profesionales de odontología. Prescribimos antibióticos sin tener una causa real que justifique el uso de un antibiótico. Creemos que microorganismo, bacteria, es sinónimo de infección, bacteria igual patología, y nos olvidamos de algo. Nos olvidamos de algo muy, pero muy importante, que nosotros somos considerados seres holobiontes. ¿Qué quiere decir esto? Que somos producto de la interacción de la microbiota que convive con nosotros en nuestro cuerpo y nuestro propio ser humano. Hay una relación mutua que permite a las bacterias sobrevivir y a nosotros también. Nos permiten convivir frente a un medio externo gracias a la interacción de los microorganismos con el ser humano. Entonces, cuando hablamos de bacterias, de microorganismos, no solamente pensemos en que son elementos patógenos, sino al contrario. La gran mayoría de los microorganismos, al contrario, están en el cuerpo cumpliendo una función importante, sobre todo una función inmunitaria, una función de defensa. Eso se llama organismos o microorganismos que son huéspedes comensales. No son patógenos. Llegan a ser patogenia cuando hay un desequilibrio, cuando hay algo que inclina la balanza hacia los microorganismos malos. Entonces veamos cómo se pasó de considerar flora intestinal o flora bacteriana a decir ahora microbioma o microbiota.
Ya para empezar, aquellas personas que todavía consideran el término flora bacteriana, definitivamente están considerando los conceptos antiguos. Ya no existe el término como tal flora bacteriana. Ahora se habla de microbiota o microbioma. Es un término más completo y más complejo que abarca todo esto. Dentro de eso se habla de holobionte, como dice, también llamado superorganismo. Hace referencia a la totalidad de organismos en un ecosistema, dado en nuestro caso los seres humanos, y el ecosistema bacteriano compartido. De hecho, doctores, los seres humanos somos seres holobiontes que dependemos, y dependemos más de lo que hasta hace poco tiempo pensábamos o creíamos, de las bacterias. Entonces, cuando nosotros pensamos, antibiótico, tengo que dar a un paciente un antibiótico porque se me puede infectar, porque se puede contaminar, tenemos que pensar que somos seres holobiontes. Es decir, que si damos un antibiótico tiene que ser necesariamente justificado, porque si no nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, es decir, nos estamos disparando los pies. Me dejo entender. Los seres humanos dependemos de las bacterias, tenemos una relación mutua de ayuda. Nosotros somos, en parte, lo que las bacterias nos indican que seamos. Hay estudios inclusive que nos hacen referencia a cuando nosotros, por ejemplo, tenemos antojitos. ¿Quién no ha tenido un antojito de un dulce, no? A veces, un antojito de un dulce, no, hoy día se me ha antojado tal cosa. Hay estudios que han demostrado que, no todos, pero buena parte de esos antojos obedecen a una proliferación bacteriana de un cierto tipo de microorganismos en ese determinado momento. Las sustancias que se secretan dentro del intestino producen señales que son traducidas en el cerebro como quiero dulce, quiero, no sé, esa cosita que quiero, pero no sé bien qué es, ahí vamos a ver qué pico, ya. Tiene relación con lo que las bacterias están necesitando para hacer su metabolismo y lo traducen como una información. Es decir, nosotros somos de alguna forma manipulados por unos seres tan pequeños y tan, entre comillas, insignificantes, pero pueden tomar inclusive el control de nosotros. Y durante esta charla vamos a ver varias funciones que cumplen las bacterias dentro de nuestro ser humano, dentro del cuerpo. Hablar de antibióticos, sobre todo, yo dicto farmacología, hablamos de todos los temas de farmacología, AINES, antibióticos, antihistamínicos, todo de farmacología. Pero cuando hablamos de antibióticos, necesariamente, doctores, tenemos que hablar de microbiología. Yo sé que a veces es un tema un curso que no gusta mucho, ¿no? La microbiología como que no es tan agradable, pero necesariamente conocer la microbiota es un punto importante para poder desarrollar este tema. Creo que a todos nos da el temor de prescribir cierto grupo de antibióticos, sobre todo las licosamidas, por ejemplo, o la clindamicina que tenemos muy metida en la cabeza, porque decimos, no prescribo clindamicina porque puedo generar una colitis pseudomembranosa. En muchos de los colegas, porque yo converso y me gusta entrevistarlos, preguntarle, oye, ¿qué usas en estos casos? Me dice, la clindamicina le tengo cierto temor porque genera colitis. La colitis pseudomembranosa no es un sinónimo de clindamicina, es cualquier antibiótico, doctores, tiene la posibilidad de generar una colitis pseudomembranosa. Y si entendemos por qué, cómo se genera esta colitis pseudomembranosa, vamos a concluir justamente eso, que todos los antibióticos, algunos más que otros, pueden generar una colitis pseudomembranosa. Pueden generar un daño a nuestro paciente. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? El que genera la colitis pseudomembranosa es el Clostridium, ¿no? Un género de bacterias anaerobias gram positivas, es el Clostridium difficile. Y como su nombre lo dice, difficile, porque es muy difícil de erradicar una vez que tomó el control. El Clostridium difficile va a predominar cuando hay un desequilibrio, cuando hay una disbiosis. Cuando hay una disbiosis, vamos a ver el término disbiosis dentro de un momento. La disbiosis nos va a generar la prevalencia del Clostridium difficile. Ahora, una cosa es hablar de colitis pseudomembranosa y otra cosa es hablar de diarrea. Solemos confundir mucho, ¿no? Mi paciente dice que está con diarrea, doctor, tiene colitis. No, doctores, la diarrea es una característica más común igual, o una consecuencia que se presenta con mayor prevalencia que la colitis misma. Y la diferencia entre diarrea y colitis pseudomembranosa es que justamente
Diarrea son deposiciones acuosas, y la colitis son deposiciones acuosas, pero con moco y sangre. Si tu paciente me dice, doctor, estoy haciendo con moco y sangre, eso sí me es un indicador de una colitis, porque justamente el Clostridium difficile destruye el tejido, el epitelio intestinal, produciendo sangrado y produciendo desprendimiento de la capa superficial con el moco. Partamos de ese punto, hay que distinguir esos dos puntos diferentes, ¿no? Una cosa es colitis, otra cosa es diarrea. Perfecto. ¿Qué ocurre? ¿Por qué entonces el Clostridium normalmente que vive en nuestro intestino no prevalece y no genera colitis o membranosa cada rato? Porque es inhibido. Los jugos o los ácidos biliares, los jugos o ácidos biliares primarios son metabolizados por un grupo de microorganismos generando ácidos biliares secundarios. Estos ácidos biliares secundarios van a inhibir. Olvidé comentarles todo lo que yo hablo, cuanto hablo siempre en las charlas, en las clases, en estas conferencias como hoy día. Pongo las referencias acá abajo. Esto está basado en evidencia. Toda esa charla está basada en evidencia, porque eso es lo que tenemos que hacer. Como odontólogos, tenemos que hacer medicina basada en evidencia. El yo creo, el yo pienso, o el yo lo hago de esta manera, pese a que no está indicado, es una práctica que debemos ya dejar de lado, ¿no? Esto fue publicado en la revista Nature, nada menos que en la revista Nature, en el año 2015. ¿Qué ocurre entonces, doctores? Va a haber una inhibición de estas bacterias que metabolizan los ácidos biliares primarios, y le va a permitir justamente al Clostridium difficile prevalecer, generando una colitis pseudomembranosa. En este artículo nos hablan que una combinación de cefoperazona, clindamicina y vancomicina se asocia con la pérdida de familias de este grupo bacteriano, la Chanosporiceae y Ruminococcacea, encargadas de esa función, de transformar los ácidos biliares primarios en secundarios. Al no haber, porque han sido inhibidos por los antibióticos, al no haber este grupo bacteriano, no hay esa biotransformación de los ácidos biliares primarios en secundarios. Y como dijimos, los ácidos biliares secundarios son los que inhiben al Clostridium difficile. El Clostridium difficile la tiene fácil. Le quitaron a aquellos que lo combaten, entonces el Clostridium difficile predomina. Ese es el mecanismo de acción de los antibacterianos en relación a la colitis pseudomembranosa. Entonces, cuando pensemos en antibióticos, pensemos en que podemos, y de hecho lo hacemos daño a ese conjunto de microorganismos que están dentro de nuestros cuerpos, que son la microbiota intestinal, sobre todo la microbiota intestinal. Entonces, si yo voy a tomar la decisión de prescribir un antibiótico, tengo que pensar, muy aparte de otras consideraciones, si va a ser gastrolesivo, si le va a irritar, hepatotóxico, nefrotóxico y todo lo demás, tenemos que pensar que hay grupos bacterianos importantísimos. Otra revista publicada, otra publicación, también está en Nature, nos habla, por ejemplo, una función que ha sido probada en lo que son, en un modelo de estudio en la mosca drosófila, que tienen que ver con el envejecimiento. La edad está relacionada con los cambios en la microbiota, que aumentan la permeabilidad intestinal e impulsan la inflamación y la mortalidad. Los cambios propios del envejecimiento, en este caso la drosófila también lo probaron en ratones, los cambios metabólicos propios del envejecimiento tienen relación con un cambio en la microbiota intestinal. Hay, por algún motivo, una variación en la microbiota, y los microorganismos, o microbiota, ya no flora, la microbiota intestinal, doctores, tiene una función importante. Secretan sustancias que permiten que tu tejido, que tus células epiteliales del intestino permanezcan unidas. Cuando el equilibrio bacteriano se rompe en el intestino, por diversas causas, hay una disbiosis. ¿Y qué se traduce esa disbiosis o ese desequilibrio entre bacterias, digamos así, buenas y malas? En que hay ruptura de las uniones epitelial entre célula y célula, permitiendo aberturas que van a, acá tenemos una gráfica, aquí, permitiendo pequeñas aperturas o aberturas que van a permitir el paso de microorganismos, generando
infecciones o generando inflamación. Las sustancias de degradación de microorganismos patógenos van a atravesar la barrera y la membrana epitelial, pasando a sistema sanguíneo, pasando a mucosa, submucosa, generando una inflamación y la segregación de interleuquinas proinflamatorias. Eso han descubierto, tiene relación con el envejecimiento. Una disbiosis. O sea, en castellano, los microorganismos dicen cuando nosotros empezamos a envejecer. Cambia la microbiota, no se sabe exactamente por qué motivo, y se empieza a generar un cuadro inflamatorio a nivel intestinal que se traduce a todo el cuerpo. Entonces, hablar de microorganismos es hablar de nuestra propia salud. No solamente hablar de una patología, no solamente hablar de una celulitis, una pericoronaritis, un absceso facial de origen odontogénico. Tenemos que pensar que ese medicamento, al ser administrado, aunque sea administrado por vía oral, va a pasar. Si es con vía oral, con mayor razón, va a pasar a tu estómago, se va a absorber en el duodeno y se va a distribuir y va a llegar a otras zonas que no son las dianas farmacológicas que tú querías, es decir, los blancos donde va a atacar, pero va a tener una consecuencia sistémica. La disbiosis va a generar, ¿no? La exposición a la inflamación altera la función de los macrófagos. Esa es la función importante de los microorganismos en el cuerpo. Participan en los procesos de inmunidad, participan en el equilibrio, en la integridad del epitelio intestinal, en el buen funcionamiento de los macrófagos. Cuando hay una disbiosis, se altera, se generan sustancias proinflamatorias y los macrófagos empiezan a perder su función de atacar a las bacterias patógenas. Empiezan inclusive a secretar sustancias proinflamatorias como interleucinas. Una alteración en tu microbiota genera eso. Claro, nosotros normalmente tenemos como sinónimo antibiótico, diarrea, colitis membranosa y punto. Saber esto, doctores, es importante porque nos va a permitir enfocar hacia otro lado. Mirar un poco más, tomar conciencia cuando tomes tu lapicero y vayas a hacer tu receta, tienes que pensar un poquito más en esto. ¿Es necesario que yo le dé un antibiótico a mi paciente? Ya para finalizar un poco esta parte inicial, miren cuán importante es la microbiota o los microorganismos en el intestino. En el 2017 el doctor Kreis relacionó en un modelo en ratones la infección viral durante el embarazo y la presencia de una bacteria intestinal llamada bacteria filamentosa segmentada, en nada menos que en trastornos neurológicos, estableciendo una relación posible del autismo en humanos. A raíz, y se están haciendo cada vez más estudios, y los estudios, doctores, créanme, se están enfocando muchísimo a lo que es microbiota. Se está determinando que guarda relación con autismo, con problemas mentales, con desórdenes del comportamiento y la conducta, una disbiosis bacteriana durante la gestación. ¿De qué estamos hablando, no? O sea, estamos hablando de términos mayores. No estoy diciendo que esta sea la causa, pero han encontrado una buena relación. Entonces esas bacterias hay que cuidarlas. Hay que tener una microbiota intestinal lo mejor posible. ¿Cómo la cuidamos? Pues obviamente sin abusar de los antibióticos, haciendo una dieta sana, rica en fibra. También está demostrado que comida chatarra, comida cargada en grasas, altera esa microbiota produciendo otro tipo de sustancias que van a generar inflamación intestinal, inflamación generalizada en todo el cuerpo. Es por eso que, por ejemplo, las personas que son obesas están en un cuadro inflamatorio generalizado. Prácticamente yo lo resumo de esta manera, ¿no? Han visto, creo que todos, la película Ratatouille. El cocinero, pues, era muy hábil cocinando, pero si no tenía al ratoncito en la cabeza dirigiéndolo, de repente no era tan bueno en lo que hacía. Y el ratoncito, si no tenía al cocinero, tampoco podía lograr ni protegerse de que los demás lo persigan. Es una relación mutua. Y cada vez más los estudios están apuntando a eso. Nosotros somos el cocinero y la microbiota es Ratatouille. Es la ratita, perdón. Entonces, doctores, como les había comentado, los antibióticos, ¿qué van a hacer? Sustancias generadas de forma natural por otros microorganismos. En la gran mayoría hay algunos nomás que son sintéticos o inicialmente se descubren de una bacteria, de un hongo, de algún tipo de microorganismo y luego se le hacen mejoras, ¿no? Como las penicilinas naturales, inicialmente sintetizadas de
del Penicillium notatum, luego se han ido modificando ciertas cosas y han salido pues, todas las generaciones de penicilinas, las resistencias a estafilococo, las aminopenicilinas, las penicilinas antipseudomonas, ¿no? Han ido mejorando, pero partieron de un punto, el descubrimiento a partir de un hongo. Si nosotros pensamos, doctores, que un antibiótico, el prescribir un antibiótico no va a pasar absolutamente nada, nos equivocamos, como les he dicho durante toda esta introducción. Un número creciente de estudios ha demostrado que los antibióticos pueden provocar disbiosis microbiana. Y hemos visto qué es disbiosis, ¿no? El desequilibrio entre la microbiota buena y la microbiota mala dentro del intestino. La alteración de esta microbiota intestinal en recién nacidos y adultos contribuye a numerosas enfermedades como la diabetes, obesidad, enfermedad inflamatoria intestinal, asma, artritis reumatoide, depresión, autismo, superinfección en pacientes críticamente enfermos, enfermedades pancreáticas, intestinales, asma. ¿Se dan cuenta, doctores? A raíz de una disbiosis, todo lo que estoy hablando está basado en evidencia, esta es de 2019, no es tan antigua, en el Journal de Medicina China. Y así, doctores, en todo el mundo hay evidencia que surge cada día más fuerte respecto al rol de la microbiota en el intestino y en el cuerpo humano, en general. Dar antibióticos cuando yo tengo una infección, o aparentemente hay una infección, o sospecho de infección, es a veces no es una práctica adecuada. Tenemos que partir que el punto de tratar una infección no es dando antibióticos, es el principio del manejo de infecciones es evacuar o eliminar el foco infeccioso. Podemos, de repente, tener un cuadro inflamatorio que amerite la ayuda de un antibiótico, pero siempre tenemos que pensar en hacer un procedimiento mecánico en ese paciente. Por ejemplo, un paciente que tenga un absceso periapical, unas bolsas periodontales generando un absceso periapical, un absceso periodontal. Yo no voy a pensar en darle únicamente un antibiótico para eliminar ese cuadro. Yo tengo que darle un antibiótico de manera conjunta, haciendo un raspado y alisado radicular, haciendo un drenaje si tengo un absceso, impregno a mi paciente con antibiótico y de repente luego paso a hacer el drenaje del absceso. Pero no es que voy a hacer la terapia solamente con antibióticos. De esa manera no estamos eliminando el foco infeccioso. Es como que tengamos nosotros en nuestra casa, por algún motivo nos olvidamos de botar la basura, ¿no? Y llegamos a casa del trabajo muy cansados, hemos tenido 20 pacientes en el consultorio y está la casa oliendo horrible porque tenemos la basura guardada de la mañana que nos olvidamos de sacarla. Y mi solución sería agarrar y echar el perfumador en toda la casa, ¿no? Un aerosol y listo, sigo con mis cosas. No tiene sentido. Puedo echar el aerosol porque el olor está feo, pero lo que tengo que hacer por lógica es ir y sacar esa bolsa de basura y llevarla al tacho de basura a la calle, ¿no? O donde esté la zona de copio. Pero solamente actuar con el aerosol para quitar el olor, pues no tiene mucho sentido, porque no estamos eliminando el foco que está generando ese mal olor. De igual manera se procede con lo que son el manejo de infecciones odontogénicas. Siempre se va a realizar buscando eliminar de manera mecánica el foco de la infección. ¿Por qué? Porque cuando hacemos el abuso de antibióticos, el uso indiscriminado, les decía en un inicio que no somos los únicos que manejamos mal. A nivel mundial hay literatura que avala lo que digo, que damos antibióticos por razones que no están justificadas. Por ejemplo, y yo era uno de los primeros antes, cuando mis primeros años de la universidad, terminé una endodoncia, un tratamiento de conductos, lo obturé, lo sellé, paciente completamente sintomático, pero digo, de repente, por ahí se habrá quedado algún microorganismo, voy a darle 3 días de amoxicilina para garantizar que esto vaya bien. Totalmente errado, ¿no? O de repente, acabo de hacer un procedimiento que yo pienso que se puede infectar, mejor le doy antibiótico 2 días nomás. Errado. Damos y prescribimos antibióticos sin un sustento racional. ¿Qué genera esto? Resistencia bacteriana. Y estas noticias, doctores, no son tan lejanas. Miren esta de acá. ¿Qué nos hablan? Descubren unas superbacterias que secuestran el sistema de curación de las heridas y causan enfermedades graves. Superbacterias. Busquen, ustedes googleen el tema superbacterias, es un tema que es preocupación a nivel mundial. Encuentran una superbacteria inmune al antibiótico más potente. Dígame, ¿qué hacemos después de que esta paciente se infecta con esta bacteria superpotente inmune? Nada.
lamentablemente no tenemos nada. Y no se están creando nuevos antibióticos. Ese es justamente por eso se da la voz de alerta. Porque la resistencia bacteriana está aumentando y lamentablemente no estamos generando nuevos antibióticos. Hay nuevas terapias que están pensándose, pero todavía no tienen gran desarrollo ni gran acogida, ¿no? Como es el uso de fagos, es decir, el uso de virus para que en vez de darte un antibiótico te inyecta un virus que está programado genéticamente para atacar de repente, no sé, a esa pseudomonas que tienes en tu cuerpo y va y la destruye, ¿no? Pero todavía está en pañales esa tecnología. Pero antibióticos nuevos, lamentablemente, no se están descubriendo. Se están tratando de regresar a antibióticos antiguos, viejos, que ya no se usaban, a ver si todavía tienen efectividad. Pero nos estamos quedando sin armas. ¿Qué nos dice el Instituto Nacional de Salud? Detengamos la propagación de superbacterias. La OMS publica la lista de las bacterias para las que se necesitan urgentemente nuevos antibióticos, porque ya no los tenemos. Comisión sectorial para enfrentar la resistencia a antimicrobianos. Esto es acá en Perú. Se creó una comisión multisectorial para enfrentar la resistencia a antimicrobianos y de repente nosotros ni siquiera nos hemos enterado, porque hay encontrar una superbacteria resistente a todos los antibióticos. Confirman que 7 niños internados en el Hospital Cayetano Heredia son portadores de una superbacteria. Esto fue en el 2019, antes del COVID. ¿Qué pasa, doctores? Por eso les hice la introducción. Imaginemos qué hacemos si nos quedamos sin resinas, imaginemos qué hacemos si nos quedamos sin armas. Vamos a pasar, ya se ha dado la voz de alerta, que en un periodo entre 25 a 30 años más o menos vamos a pasar nuevamente a una etapa post-antibiótica en la cual sea igual o peor que la etapa preantibiótica, que no tengamos herramientas para combatir las infecciones, que ahora nos parece tan sencillo y tan fácil. La resistencia bacteriana que hemos visto hasta el momento, que hemos estado comentando, es esto, doctores. Cuando hacemos un cultivo, sembramos, hacemos nuestra siembra. En el 2000, miren los halos de inhibición que se formaban entre los antibióticos empleados. Cada puntito blanco colocado en el medio son discos impregnados con un determinado antibiótico. Y vemos que alrededor hay halos oscuros, que quiere decir que son zonas de inhibición, es decir, son zonas que no han crecido estos microorganismos. Miren el 2020, ¿cuántos halos de inhibición vemos realmente aquí? Poquísimos. Prácticamente no. ¿Y qué quiere decir? Que este grupo de bacterias se hizo resistente. Principales mecanismos de formación de esas resistencias, doctores. Parece que las bacterias fueran seres completamente inteligentes que con su pequeño laboratorio formando ahí estructuras y cosas para defenderse, ¿no? Y la manera de explicar esto es que las bacterias tienen una gran capacidad de reproducción, de replicación, pero no tienen una gran capacidad de corrección de esa información replicada. Hagamos memoria cuando estábamos en el colegio, ¿no? Pongamos un ejemplo, yo empiezo a dictarles, todos toman nota ahorita y empiezo a hablar rápido, muy fuerte, y seguramente si yo digo lidocaína, alguien por ahí tomó prilocaína y el otro copió articaína. ¿Perfecto? Y ustedes están encargados de hacer, vamos a ver una receta, ya ustedes están, cada uno tiene su horno, van a preparar un pastel y yo les doy las indicaciones. Y toman mal un ingrediente y preparan ese pastel de una manera, y ustedes están cada uno en diferentes sitios, ¿no? Entonces, el pastel de uno no va a ser igual al pastel del doctor B, del doctor C, van a ser diferentes porque han tomado mal la información. Si es que alguien hubiera pasado y hubiera revisado, a ver, por favor, quiero ver tu receta, si la tomaste bien antes de que la cocines, pues todos los pasteles van a salir iguales. Eso pasa en nuestro organismo. Nosotros, cuando copiamos la información del ADN, hay enzimas que se encargan de repasar esa información, y si hay secuencias de aminoácidos que están mal copiadas, las corrigen. Y se copia la información lo más precisa posible. Por eso nuestra tasa de mutación o alteraciones son bajas. Las bacterias y los virus no tienen esas enzimas que van a corregir la información. Es decir, ustedes han copiado la receta y de frente la hornean. Y ustedes se la pasan a otro, esa receta mala. Y esa segunda persona la copia encima mal de la receta que ustedes ya habían copiado mal. 2 veces mala. Y así sucesivamente. Entonces, a las finales, de repente, después de 10 veces que se ha transmitido esa receta, tenemos una torta con características muy diferentes a las que eran iniciales. De repente, hasta tenemos, no sé, se me ocurre una torta salada.
Y resulta que, oh casualidad, esa torta salada le gusta al público y esa es la que prevalece. Y las demás tortas dulces, la gente dice, yo no quiero torta dulce, quiero esa torta salada que es especial. Ese es el mecanismo de mutación, de generación de resistencias. Esas informaciones mal copiadas en los ARNs de los virus, de las bacterias, les permite crear sustancias, moléculas erróneas, equivocadas, que para su suerte, en las condiciones adversas del medio, les sirven para defenderse. De repente mutaron en una zona donde la penicilina se une, que es los PBP o la enzima transpeptidasa, le salió mal. A una bacteria le salió mal a la otra, y como se dividen tan rápido, tenemos una gran cantidad de bacterias que tiene mal copiada esa enzima. Viene mi penicilina y de repente no encuentra el sitio donde se debería unir, porque ya mutó, ya se cambió esa estructura por errores. Y esos errores le permitieron defenderse. Entonces, digamos, esa penicilina empieza a matar a todas las bacterias que tienen su enzima transpeptidasa en buenas condiciones para que salió errónea, sobreviven. Y como sobrevivieron, son la población dominante, bacterias resistentes a penicilina. Esta resistencia se da de diversos motivos, ese es uno de ellos. Producción de enzimas que inactivan el fármaco, por ejemplo, todos conocemos las beta-lactamasas o las penicilinasas, ¿no? Enzimas que van a inhibir la acción de los beta-lactámicos. Por ejemplo, expulsando fuera del citosol el antibiótico. Y eso me hace acordar mucho cuando hay protestas, ¿no? Hemos visto a veces en las noticias que hay huelgas y la policía le tira bomba lacrimógena y los protestantes chapan la bomba lacrimógena y la ambientan al policía y luego se las devuelven. Ya, las bacterias han hecho eso, hacen eso. Hay grupos de bacterias que ingresa el antibiótico al interior y lo logran expulsar, lo botan, defendiéndose y evitando el daño del antibiótico. Alteración del sitio de unión del fármaco, como os digo, la diana, el punto donde... Sus micrófonos, por favor, doctores. Alterando la diana o el punto de unión, por lo cual ya no va a ser viable que el fármaco ingrese. Por ejemplo, ¿no? ¿Quién no ha llegado a veces en la época de estudiante a tu casa, tarde, con algunas copas de más, y quieres entrar? Imagínate que tu chapa, tu papá de molesto le ha cambiado la chapa a la puerta. Tú tienes la llave y la llave no puede entrar. No, por más que metes la llave, no abre tu puerta. Tu casa sigue ahí, la puerta sigue ahí, lo que ha cambiado es la chapa. La bacteria cambió el sitio donde el fármaco se va a unir, por consiguiente no le permite ingresar. Todo lo demás sigue igual, pero eso cambió, se defendió. Alteración de la vía enzimática, ¿ok? Yo necesito cierto tipo de productos para elaborar proteínas y sustancias. Ese antibiótico inhibe de repente la recaptación de cierto grupo de enzimas o cierto grupo de proteínas. Pues está bien, no te preocupes, fabrico los productos desde otro punto, desde otro lado. Son mecanismos de defensa. Esto, doctores, es ya una preocupación mundial. El sistema global de vigilancia propuesto por la Organización Mundial de la Salud nos habla de resistencia antimicrobiana, también llamado RAM, no es reacciones adversas medicamentosas, sino es resistencia antimicrobiana, la OMS lo llama así. En su primer reporte, en el año 2014, reportó el incremento de 5 bacterias multidrogo resistentes a nivel global. ¿Cuáles son? E. coli, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus. Por eso nuestros pacientes se contaminan en los hospitales. ¿Quién no ha dicho o quién no sabe que cuanto más tiempo tenga un paciente en un hospital se va a contagiar más con bacterias multidrogo resistentes? Sobre todo la pseudomonas, porque hay una gran cantidad de resistencia bacteriana. Hay sistemas de vigilancia global, por ejemplo, en nuestro país, acá en Perú, yo sé que tenemos invitados de otros países, también los hay en cada país, porque es la recomendación justamente de la OMS, nos hablan de que se establezcan comités de vigilancia, tanto así que, por ejemplo, en algunos hospitales hay doctores que trabajan en salud, o MINSA seguramente lo deben saber también, que ellos prescriben un antibiótico, pero pasa por un comité. El comité lo tiene que aprobar. Tiene que ver en función a la historia clínica y al diagnóstico del paciente si lo que está medicando, lo que está prescribiendo el colega es realmente adecuado. Si no, le hacen la sugerencia, doctor, le sugiero que cambie de repente este metronidazol por una amoxicilina para cuidar ciertos grupos de medicamentos, ¿no?
Se determinó que la prevalencia de enterobacterias portadoras de beta-lactamasas de espectro extendido, que ese es un tema muy importante, las BLE, que son las beta-lactamasas de espectro extendido, o sea, tienen una gran acción contra un gran grupo de beta-lactámicos. Se ha extendido 50 y 60%, mientras que la resistencia a los carbapenémicos en Pseudomonas aeruginosa está en 69%. Se hizo, esto fue en el Reino Unido, se hizo un comité de revisión de resistencia antimicrobiana. Se realizó en el 2014 dando pautas, ¿no?, para analizar el problema global. Entonces, a veces yo cuando empecé a investigar en estos temas decía, wow, ¿y por qué nunca me enteré de esto? ¿No? ¿Por qué no es de común manejo a nivel odontológico? Generalmente los odontólogos nos estamos preocupando mucho, no digo que esté mal, en el material, la fotoactivación, el sistema adhesivo, unas bonitas porcelanas, un buen diseño de sonrisa, que está muy bien. Pero no debemos descuidar principios básicos de ciencias básicas, como es la farmacología. Si voy a prescribir, tengo que tener conocimiento de lo que voy a prescribir, por qué lo voy a prescribir. Si de repente solamente, como una vez un colega me dijo, doctor, yo solamente hago ortodoncia, ¿no? Entonces, prácticamente esto no lo veo, farmacología no lo toco. Pero por ahí ha llegado un paciente que le han hecho la extracción por ortodoncia y se ha infectado, entonces, ahí algo me acuerdo y le prescribo. No, si tienes dudas, mejor no lo hagas, consulta a otro colega. Porque si yo, por ejemplo, yo no hago implantes, habré llevado a algunos cursos o habré visto algo de implantes hace mucho tiempo. Viene un paciente, me dice, doctor, ¿quiere un implante? Ah, sí, sí la hago, no pasa nada. En la vida, yo tengo que llamar a un implantólogo, derivar a mi paciente para que vaya a su consultorio y lo haga porque es la persona que sabe, porque yo voy a meter las 4. Entonces, si tienes dudas respecto a un fármaco, o si crees que el antibiótico en este caso no va a hacer ningún tipo de efecto, tienes que tener mucho cuidado en eso. Dice que las infecciones resistentes a los medicamentos ya están aumentando y las cifras sugieren que se pierden hasta 50.000 vidas al año debido a las infecciones resistentes a antibióticos solo en Europa y en Estados Unidos, doctores. 50.000 vidas a nivel anual. A nivel mundial, al menos 700.000 personas mueren cada año por resistencia a los medicamentos en enfermedades como infecciones bacterianas, malaria, VIH o tuberculosis. O sea, esto es ya un problema a nivel mundial. Ya es un problema que cada uno de nosotros como personal de salud estamos contribuyendo. No es responsabilidad exclusivamente de nosotros. Vamos a ver que hay una serie de factores o de actores que juegan en esta resistencia bacteriana, pero sí cumplimos un rol muy importante. ¿Qué nos recomienda esta revisión que se hizo en el 2014 y ya emitió su informe? Mejorar el saneamiento y la higiene, reducir la contaminación de la agricultura y el medio ambiente, mejorar la vigilancia global, introducir diagnósticos rápidos y vacunas, incentivar la entrada al mercado y crear fondos de investigación de nuevos antibióticos. ¿Por qué dice reducir la contaminación de la agricultura y el medio ambiente? Porque lamentablemente, doctores, se descubrió hace mucho tiempo que los antibióticos, no se sabe bien por qué, generaban el engorde rápido del ganado y de las aves. Entonces yo soy ganadero, quiero que mi ganado, que mis aves, mis pollos salgan mucho más rápido, menos tiempo, empezaron a darle antibióticos. Gran parte de la resistencia microbiana viene justamente también de la agricultura. Ese ganado consume grandes cantidades a nivel mundial, grandes cantidades de antibióticos, generando en sus intestinos bacterias resistentes. Ese ganado excreta, orina, esa orina va a las aguas residuales, luego se junta, de repente es bebida en un sitio rural alejado, o ese estiércol es usado como abono en una planta, y esa planta llega a tu casa, no la lavas bien, te la comes y estás comiéndote bacterias ya resistentes. El señor que manipuló la carne estaba contaminada sumando con heces de la vaca, y la carne la comes a término medio, ingeriste bacterias resistentes. Eso es una de las principales causas, cómo se ha ido masificando la resistencia bacteriana. No solamente es un tema de bacterias, también va por un tema de hongos. La resistencia antimicrobiana no se limita a las infecciones bacterianas, sino que también se extiende a las infecciones fúngicas. Y recuerdo mi internado hospitalario cuando yo hice mi internado en el Hospital Carrión, acá en el Callao.
venían los visitadores y nos regalaban un montón de muestras, entre ellos el famoso Notil, ¿no? Esa mezcla de antifúngico con un corticoide para atacar lo más común en varones, ¿no? El pie de atleta, que juegan fútbol. Y me acuerdo que todos los colegas estaban muy ansiosos de que les regalen grandes cantidades. Ahora ya hay una gran resistencia, por ejemplo, al clotrimazol, ¿no? El clotrimazol y el clotrimazol, que son antifúngicos, tienen alta tasa de resistencia. Ahora nos está quedando ante la opción del clotrimazol, clotrimazol, el ketoconazol, el isoconazol todavía está mostrando mejores resultados. Pero vamos dejando fármacos de lado. Vamos dejando fármacos de lado. Un ejemplo, por ejemplo, la lincomicina, ¿no? Quien, de repente, si tengo ahí en el auditorio colegas que superan la base 4, seguramente han usado la lincosamida, ¿no? El lincocin. Pero ahora básicamente se está destinando ya a uso veterinario nada más. No se está usando mucho en humanos porque hay una gran tasa de resistencia. La resistencia va a variar entre país y país, eso es cierto. Entre región y región también varía, cambia. Pero hay patrones de conducta en estos temas. El uso racional de medicamentos en odontología. Y esto es lo que le decía, ¿no? No es exclusivo de nosotros. Este es de un journal de Arabia, si es que no me equivoco, en los cuales nos habla que se detectaron un total de 9.293.410 antibióticos. ¿Qué son cuáles fueran los motivos principales? 3. Absceso periapical sin compromiso de seno, exploración dental, caries dental. Es un uso racional. Yo voy a medicar con un antibiótico, voy a prescribir un antibiótico por caries dental. Este estudio, doctor, nos muestra que el 16% de recetas eran por caries dental prescritas. O sea, tenemos que tener conocimiento y justificación cuando lo hagamos, cuando prescribamos. Saber que tenemos que conocer a nuestro enemigo. Tenemos no solamente infecciones por bacterias, tenemos hongos, tenemos virus. Y esto me hace acordar a mi mamá. Mi mamá, hijo, estás con gripe. Ya te siento ya con la nariz tapada. Tómate este antibiótico para que te la corte de una vez. ¿Cuántos no le han dicho eso sus mamás? Hijo, tú que eres de personal de salud, ¿qué antibiótico tomo porque está que me duele el brazo? Hay un común desconocimiento. Esta resistencia se va a dar, doctores, por una mala prescripción. Prescribimos mal cuando damos mal la dosis, la frecuencia, la duración de la terapia. Dosis, de repente, como en una ocasión, una colega me dijo, ¿cómo vas a dar clindamicina 3 o 4 veces al día? Es muy fuerte, dale solamente una vez al día, porque es muy fuerte. Imagínate, estás dando una dosis inadecuada, una frecuencia inadecuada, y solamente dale como máximo 3 días, porque 5 días es demasiado. Duración de la terapia inadecuada. Las indicaciones inadecuadas, lo que pasó con la fenoximetilpenicilina o penicilina B, o la penicilina oral. Nos daban grandes cantidades de muestras de penicilina B, y le dábamos al paciente, y no sabíamos que se tiene que dar sin alimentos. Le prescribíamos con alimentos. Si de por sí la penicilina tenía una tasa de absorción muy baja, con alimentos baja aún más. ¿Qué generó? Resistencia. Porque las bacterias o la matas o la matas. A la bacteria no le puedes dar un golpe hoy en un puñetito y regresas dentro de un día y le vuelves a otro puñetito. Va a pasar como ocurre en las películas, ¿no? Me hace acordar esto de las películas de acción, ¿no? Que el héroe está a punto ya de matarle al puñetazo final y se va, ¿no? Y después de unos segundos el villano que está tirado en el piso prácticamente muerto se levanta y le dispara, ¿no? O lo matas y te aseguras que lo matas, o simplemente mejor sale ahí, ¿no? Eso es lo que pasa con las bacterias. Mal uso del paciente. ¿Cuántos pacientes, doctores, no han llegado y le dicen, doctor, el antibiótico que me mandó lo tomé solamente un día porque ya no me duele? Me pasa cada rato en el consultorio. Y le digo, ¿y quién le indicó que solamente que lo tome cuando le duele? No, es que como no me dolía, lo tomé un día nada más. Pero hace 3 días me empezó a doler, entonces lo volví a tomar. Mal uso del paciente. Abandono de la terapia, incremento en la resistencia bacteriana. Empleo cuando no se requiere, como estamos viendo en el estudio anterior, en casos de caries, prescribiendo antibióticos. Interacción con otros fármacos. Hay que saber, doctores, que hay principios básicos en farmacología, ¿no? Yo no puedo dar fármacos que actúen en un mismo punto, en una misma diana. Lo vamos a desarrollar un poquito más adelante.
fármacos que actúen en una misma diana, en un mismo punto, no se van a dar. Tenemos que buscar fármacos que actúen en zonas distintas, antibióticos que actúen en diferentes formas, lo vamos a mencionar ahorita. Polifarmacia, venta de medicamentos sin receta, ¿no? Creo que en toda Latinoamérica se cumple. Conversaba con unos colegas de Bolivia y me comentaban que sí, que ellos van a la farmacia y lo compran. También unos colegas de Ecuador me decían lo mismo, ¿no? Que de venta libre. Mal el uso de la industria de la ganadería y la avícola, que es lo que les había comentado. Entonces, todas estas consecuencias van a generar el uso irracional y, por consiguiente, el incremento en la resistencia bacteriana. ¿Qué tenemos que tener como principios para la elección o para la prescripción de un antibiótico? En medicina se cumplen estas 4D, en odontología de repente solamente 3, lo vamos a mencionar. La elección de la droga correcta. Tengo que elegir el antibiótico correcto de acuerdo al conocimiento de la microbiota, de los microorganismos que están generando esa infección. No es lo mismo una infección incipiente que una infección ya madura o con varios días de evolución. No va a ser lo mismo el paciente que viene con principios de una pericoronaritis, el otro me está doliendo, del 1 al 10, ¿cuánto le duele? 4. Recién hoy día en la mañana, pero me está fastidiando, al paciente que viene de repente después de 2 días que no puede ni abrir la boca y que ya tú le ves una celulitis o un edema bastante marcado. Ya no es lo mismo. Yo no voy a utilizar como primera herramienta de repente una amoxicilina en esos casos de celulitis complicadas. Pero en casos incipientes, en infecciones leves o moderadas, la amoxicilina me va a funcionar muy bien. ¿Por qué? Porque tengo microbiotas distintas. Tengo diferentes microorganismos en esa infección inicial y en esa infección ya con varios días. Tenemos que elegir la dosis correcta. Y la dosis correcta va a ir de acuerdo a cada medicamento. Cometer el error de creer que un antibiótico, porque el laboratorio le ha dado la denominación dúo, me permite darlo solamente 2 veces al día, desconozco la farmacocinética del medicamento, desconozco su tiempo de vida media, pero lo doy 2 veces al día porque el laboratorio me dice que es dúo. Y de repente, ya todos saben a qué medicamento me refiero, creo yo, ¿no? Al menos acá en Perú. Y desconozco que ese tipo de amoxicilina de 875 miligramos tiene un tiempo de vida media de 1.3 horas, lo cual le da un rango de dosis entre 6 a 8 horas. ¿Pero por qué se genera esa versión dúo? Porque sirve para infecciones respiratorias, porque se va a acumular en tejido mucoso respiratorio. Como se acumula ahí, pues obviamente puedo prolongar los intervalos de dosis porque está acumulada. Lo mismo nos pasa con acitromicina. Una vez conversaba con un médico y me dice, oye, ¿para qué das acitromicina tú? Si esa es de exclusividad de nosotros, es de vías respiratorias nada más. Yo le digo, sí, doctor. Pero usted sabe que la acitromicina se acumula en líquido crevicular y saliva y podemos encontrar concentraciones superiores, o inclusive ya no encontramos concentraciones plasmáticas. Sin embargo, después de 14 o 18 días puede encontrar concentraciones altas en líquido crevicular, porque se acumula ahí. Por eso me es tan útil en periodoncia. Entonces, conocer el fármaco, la dosis correcta, qué mecanismos actúan, dónde actúa ese fármaco, nos permite hacer un uso racional. La desescalada se refiere, como les dije, más que todo en medicina, es que nosotros en odontología hacemos terapia empírica. O sea, yo no puedo, a no ser que tengamos un paciente hospitalizado, con la ventaja de tomar una muestra, una aspiración, hacer un cultivo y ver qué tipo de microorganismos hay ahí, nosotros generalmente hacemos empíricamente un tratamiento, ¿no? Pero en medicina sí se hace la desescalada. Es decir, inicialmente, empíricamente doy un antibiótico y luego que sale el antibiograma veo específicamente a qué antibióticos son sensibles esos microorganismos y de repente retiro algunos y me quedo solamente con otros, ¿no? Y la duración correcta del tiempo, ¿no? Como les decía, es un error pensar que 3 días es terapia. No es así. El uso racional en odontología, como les dije, nos vamos a ver básicamente 3 pilares: la dosis adecuada, la elección de la vía y la elección adecuada del antibiótico. Si tengo una infección con un tejido tumefacto,
edematoso, con baja irrigación sanguínea en esa zona, pues tengo que aprovechar los pocos vasos capilares que están trabajando ahí que lleven antibiótico. No les voy a dar de repente una vía oral, pensaré en una vía parenteral, una intramuscular, una endovenosa. Entonces hay que elegir adecuadamente la vía de acuerdo a cada situación. Tenemos que tener criterios muy importantes para elegir el medicamento. Como les dije, identificación del microorganismo. Es lo ideal, hacer un cultivo, pero no se puede, perfecto. Pero conozcamos qué microorganismos hay de manera más prevalente en las infecciones bucales. Lo vamos a comentar en siguientes diapositivas. Preguntemos o busquemos si es que esos microorganismos están siendo sensibles o no. Porque de nada me sirve saber si es que hay, no sé, pues Staphylococcus aureus, pero si le doy amoxicilina y es resistente, entonces de nada me sirve. Y lamentablemente, doctores, hay muy pocos estudios de sensibilidad antibiótica en infecciones odontogénicas. La semana pasada hemos estado en semana justamente de la resistencia bacteriana, se han estado tocando en diversas plataformas ponencias sobre resistencia bacteriana, pero se toca a nivel médico, ¿no? Resistencia bacteriana, sensibilidad de antibióticos en cuestiones de infecciones de vías respiratorias, infecciones gastrointestinales, pero lamentablemente no había ningún odontólogo hablando de sensibilidad de infecciones odontogénicas. No había. No hay estudios y es importante hacerlos. La localización de la infección, por supuesto. Si yo tengo una infección ya localizada en hueso, no voy a de repente pensar en un antibiótico que no tiene una muy buena penetración en hueso. Si tengo una infección en hueso, de repente pensaría un metronidazol, una ciprofloxacina, la misma clindamicina que tiene muy buena penetración en hueso. Pero la amoxicilina de repente se va a quedar corta. Entonces hay que elegir bien la condición del paciente. Si mi paciente es un paciente inmunocomprometido, no voy a darle un bacteriostático. No puedo, tengo que dar un bactericida. Si ahora mi paciente es un paciente joven, condición inmunológica muy buena, pues le doy de repente puedo pensar en un bacteriostático. La seguridad del tratamiento, si el paciente va a poder cumplir el tratamiento. Y también, si es que es seguro para él, pues si es un paciente de repente con problemas hepáticos o problemas renales, no le voy a dar un fármaco que se excrete básicamente por la vía renal, ¿no? Entonces hay que pensar en eso, ¿no? De repente si es un paciente que tiene enfermedad renal, no voy a pensar en un grupo de los betalactámicos, definitivamente tengo que descartarlo, porque principalmente se eliminan y se excretan por vía renal. Hay que ir viendo esas cosas. El costo del tratamiento. A veces nos es muy fácil prescribir, ¿no? Me dicen siempre en los cursos presenciales, me decían, doctor, yo doy amoxicilina más clavulánico para asegurarme. Ya con eso, tranquilo o tranquila. Yo estoy tranquilo, todo amoxicilina más clavulánico y listo. Sí, pero ¿sabes cuánto cuesta? O sea, ¿sabes si tu paciente realmente lo va a poder cumplir? ¿Y sabías que amoxicilina más clavulánico incrementa tu posibilidad de colitis pseudomembranosa? Entonces, tenemos una herramienta, tenemos un abanico de antibióticos que usar. No vayamos solamente a los primeros que tenemos a la mano, amoxicilina, amoxi más clavulánico. No, tenemos grupos, tenemos cefalosporinas, tenemos cefalexina, cefazolina, cefadroxilo, cefuroxima, ceftriaxona, que nos van a servir en ciertas infecciones de una manera mejor que una amoxicilina. Tenemos por ejemplo, el metronidazol, tenemos los macrólidos, tenemos los nitroimidazoles, tenemos las quinolonas. Entonces no hagamos solamente uso de un o dos antibióticos. Yo recuerdo cuando salí de la universidad, lo único que sabía farmacología era amoxi, dolocordalan. Amoxicilina, diclofenaco más paracetamol. Eso era lo único que sabía y eso es lo que utilizaba. Justamente el identificar que había fallas en mi práctica me hizo interesarme en estos temas y bueno, terminé haciendo la especialidad y todo lo demás. La microbiota en la infección oral. Hemos dicho que hay que saber, para hacer un uso racional hay que saber qué tenemos. Y recordemos que el doctor Graham hizo, en función de los microorganismos que tenía, inventó una tinción, una coloración, y que al verlos al microscopio los microorganismos se teñían con su tinte. Entonces lo denominaron gram positivos. Los que no se teñían, gram negativos.
Y entre estos gram positivos y gram negativos tenemos aerobios y anaerobios. Es decir, en una cavidad bucal normalmente tenemos microbiota mixta. Por ahí escuché hace muy poquito una charla que hablaban, decían, no, en cavidad bucal solamente microorganismos gram positivos. Sí, la gran mayoría son gram positivos. Pero ya cuando empieza una infección, empieza poco a poco, conforme se va agravando la infección, a predominar más los anaerobios y los gram negativos. Entonces, si tenemos un antibiótico que solamente actúa contra aerobios, pues no nos va a hacer efecto. Por ejemplo, ¿no? Pensar en una infección severa, en una infección incipiente, y le doy metronidazol. Ah, perfecto, mi metronidazol, el doctor ha dicho que es muy bueno, pero el metronidazol no funciona, pues, en aerobios, perdón. Entonces, cuando empezamos una infección, en las etapas iniciales hay mayor predominio de aerobios gram positivos. Cuando empieza a migrar para anaerobios gram negativos, cuando justamente los gram positivos aerobios empiezan a consumir el oxígeno. Se consumieron el oxígeno y prácticamente se autoeliminaron porque ya se quedaron sin oxígeno. ¿Quiénes prevalecen? Los que viven sin oxígeno. Ya migró la microbiota, no es estable. Entonces, si yo tengo un paciente diamatizado con una tumefacción tremenda, una celulitis, está haciendo un absceso ya periorbitario prácticamente, una celulitis periorbitaria, no le voy a dar solamente amoxicilina. Tengo que pensar en un antibiótico que abarque gram negativos anaerobios. Metronidazol, por ejemplo. Muy buena acción, pero acción nula contra aerobios. Entonces hay que conocer. Una microbiota normal. ¿Cómo está constituida una microbiota normal? Principalmente gram positivos, como les había dicho, 81% gram positivos. Gram negativos, 19%. La mayoría anaerobios facultativos. Esto se invierte cuando la infección progresa. Este es un estudio reciente, 2021, hecho en pacientes peruanos. Nos dicen, por ejemplo, identificaron los microorganismos más prevalentes en la periodontitis. Tenemos acá actinomyces, rotia, Quenella, granulocitela. Dentro de los que han identificado en una periodontitis tenemos gram positivos, gram negativos. La evidencia, doctores, nos dice esto. Seguramente, si tenemos algunos colegas de otros países por ahí de repente pueden discrepar y decirnos, no, doctor, solamente gram positivos. Hay gram positivos y gram negativos. Eso es de una identificación con PCR en una periodontitis. Entonces, no solamente hay gram positivos. Este es otro estudio, ya un poquito más antiguo, del 2010, pero también se hizo con PCR dentro de una infección odontogénica. ¿Qué es lo que se encontró? Aerobios, anaerobios, facultativos estrictos, bacilos, cocos, espiroquetas, porfiromonas gingivales, Tanarella forcitensis, treponema dentícola, fueron los más prevalentes. Les decía, doctores, tenemos que saber hacia dónde vamos a dirigir nuestro antibiótico. Si yo doy 2 antibióticos que actúan en el mismo punto, lamentablemente estoy desperdiciando uno de ellos o de repente se están anulando. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos esto que está en azul, se llaman dianas farmacológicas. Es decir, son el blanco, la diana. La diana es ese bull, ¿no? Donde disparas la flecha. Ya, ese es el punto donde tú apuntas, miras y disparas tu antibiótico. Inhibiendo la síntesis de pared. Por ejemplo, acá tenemos el grupo de los betalactámicos, penicilinas, cefalosporinas, principalmente de uso odontológico. Van a inhibir la síntesis de pared. Es decir, si yo tengo una amoxicilina, no voy a darle a mi paciente amoxicilina más un cefadroxilo, porque ambos pertenecen al mismo grupo de fármacos que actúan en la misma diana. Si yo doy un fármaco que actúa en la pared y le doy otro antibiótico que actúa en la pared, no tiene sentido. Si yo voy a pegarle a un, no sé, pues a un delincuente que me quiere robar, le tiro puñetazos aquí y viene un amigo a ayudarme y quiere tirarle en el mismo punto, pues nos vamos a cruzar. Mejor, ¿sabes qué? Yo le pego en la cara y tú le tiras patadas en la pierna. Y de repente viene otro y le da puñetazos en la barriga. Sumamos nuestros esfuerzos y terminamos destruyéndolo. Pero si todos queremos darle puñetes en la cara, pues nos vamos a bloquear y no vamos a actuar bien. Alterando la membrana, son fármacos, bueno, a nivel odontológico no se emplean, inhibiendo la síntesis de proteínas, sí, tenemos las licosamidas, tenemos los aminoglucósidos, van a actuar inhibiendo las subunidades, ya sea la 30S o la 50S.
del ribosoma bacteriano. Entonces, van a actuar a nivel de síntesis de proteínas. Entonces, no voy a dar una clinda con un aminoglucósido, por ejemplo. Estamos actuando en el mismo punto. Interfiriendo la síntesis de ácidos nucleicos, tenemos los nitroimidazoles y las quinolonas. Si bien es cierto, actúan en puntos distintos, inhibiendo el ADN, pero de preferencia sería pues darle de repente un metronidazol con una amoxicilina, un metronidazol con una clinda, pero no de repente no sería tan racional, pero sí funciona. Hay estudios que sí demuestran, por ejemplo, ciprometro, ¿no? Pero prefiero dar dianas distintas. Y otros interfieren en la síntesis de metabolitos. No tenemos, básicamente los de uso odontológico interfieren en la síntesis de pared, proteínas y ácidos nucleicos. Indicaciones clínicas para iniciar terapia odontológica, terapia antimicrobiana. Esto es de un estudio del 2014. Todo, como les digo, está con evidencia. Indicaciones clínicas. ¿Cuándo yo puedo dar un antibiótico? ¿Qué es lo que me hace decidir por darle un antibiótico? Fiebre. Sintomatología sistémica, alteración de las funciones vitales del paciente, frecuencia cardíaca, respiración, pulso, saturación de oxígeno. Hay alteraciones en las funciones sistémicas, pues estoy presumiendo que el antibiótico es necesario. Estamos en un cuadro infeccioso. Trismus o pérdida de la capacidad de movilidad. Paciente trasplantado, obviamente un paciente inmunosuprimido, ya sea por condiciones farmacológicas, como un paciente trasplantado, por enfermedad que le genere inmunosupresión o por terapia inmunosupresora. Y en caso de profilaxis. La mayoría me dice, doctor, yo doy por profilaxis. Ya, ok, vamos a definir luego qué es profilaxis. Condiciones clínicas no indicadas para iniciar terapia antimicrobiana. Dolor, cuando te duele. Le duele, doctor, yo me acabo de golpear la pierna, el pie al subir del microbús. ¿Tomo un antibiótico? ¿Qué tomarías si te duele la mano porque te acabas de golpear? Un analgésico. Entonces, ¿por qué si tu paciente viene, doctor, me está doliendo el diente, le das un antibiótico? No tiene lógica. No tiene sentido. Edema. Si está hinchado, me ha golpeado la mano y se me ha hinchado, no necesariamente es síntoma de infección. La terapia adecuada es un antiinflamatorio no esteroideo, de repente. Rubor, calor, antiinflamatorio. Si es que hay presencia de pus, lo adecuado es el drenaje. Podemos acompañarlo de terapia antibiótica, pero de la mano de un drenaje. Si tenemos un absceso localizado, drénalo. Tienes un absceso periodontal, drénalo. Tienes un absceso apical de origen odontogénico, haz tu apertura cameral. No optes, señora, está con un absceso, tome antibiótico y viene después. Haz la apertura. Y si crees que el paciente necesita un apoyo farmacológico, es perfecto, pero no deje de hacer la apertura cameral. La microbiota es una infección oral. Microorganismos predominantes. Esto es ya de un libro de doctor Cabrejo, es un poquito de literatura más antigua, pero es lo que los puede determinar qué microorganismos tenemos, al menos acá en Perú. 62.5% bacterias anaerobias estrictas, 37.5% anaerobias facultativas y 1.8% bacterias aerobias estrictas. Infecciones odontogénicas, volvemos a lo mismo, microbiota mixta. Microbiota en una infección oral. Se observa que el 90% de bacterias identificadas fueron sensibles a amoxicilina, amoxicilina clavulánico, ampicilina sulbactam, clinda, metro. Los grupos con mayor porcentaje de resistencia, penicilina B y eritromicina. Eso fue el 2004. Ya ahora la eritromicina tiene una alta tasa de resistencia, estamos sobre el 60%, si no es que no me equivoco, y la penicilina B también. Entonces tenemos alta tasa de resistencia bacteriana. Ya aquella filosofía de que se le da eritromicina a un paciente alérgico a penicilinas, ya no va. ¿No? A mí me enseñaron eso, ¿no? Paciente alérgico a penicilina, eritromicina 500 miligramos cada 8 horas. Ya no. Clinda puede ser tu opción, pero ya no. ¿Por qué? Primero, porque la eritromicina tiene muy baja absorción oral, y segundo, porque la eritromicina ya presenta una alta tasa de resistencia bacteriana, al igual que la penicilina B. Tenemos que recordar principios, ¿no?
El flyer decía el doctor, nos va a dar hoy día tips y principios, tips que les voy a dar. Primero, hay que reconocer que hay actividades del antibiótico. Puede ser bacteriostático o puede ser bactericida. Bacteriostático cuando impide la reproducción y el crecimiento de la bacteria. Bactericida cuando la mata. En el bacteriostático, ¿quién mata a la bacteria o al microorganismo? Tu sistema inmune. Es por eso que le decía, a un paciente inmunocomprometido no le puedo dar bacteriostáticos. Paciente que sospecho que tiene problemas inmunológicos, tengo que darle un bactericida. Actúan de manera diferente. El bactericida va a inhibir el crecimiento exponencial porque va a empezar a matar a los microorganismos, mientras que el bacteriostático simplemente lo va a convertir esta curva de crecimiento en una curva plana, en una meseta, porque estaciona la reproducción, más no lo mata, evita que se siga reproduciendo. ¿Qué antibióticos? Es la pregunta lógica, por eso puse la diapositiva, más o menos pensando qué es lo que me podrían decir ustedes. Entonces, doctores, ¿qué es lo que puedo tener? Bactericidas y bacteriostáticos. Dentro del grupo de bactericidas, las fluoquinolonas, penicilinas, cefalosporinas, metronidazol, clinda, y está con ambos colores por alguna razón, aminoglucósidos. Bacteriostáticos, tetraciclinas, macrólidos, clindamicina. La clindamicina, doctores, la pongo en ambos porque es bactericida y bacteriostático. Un principio es no dar un bactericida junto con un bacteriostático. ¿Por qué? Porque el bacteriostático va a impedir la reproducción y el crecimiento de la bacteria. Por ejemplo, un betalactámico inhibiendo la síntesis de pared. ¿Cuándo sintetiza la pared la bacteria? Cuando se está reproduciendo. Cuando empieza a proliferar, sintetizo ADN para multiplicarme, genero nueva pared, sintetizo nuevas proteínas para crecer en número. Pero si yo le doy un bacteriostático y le dice stop, congelado, como hemos jugado, ¿no? Congelado, la bacteria se queda ahí. ¿Voy a sintetizar ADN? No. ¿Voy a sintetizar proteínas? No. ¿Voy a formar nueva pared? No. Porque estoy congelado, estoy estático. Entonces, no es lógico dar un bactericida con un bacteriostático, por ejemplo. Uno de los dos estaría saliendo perdido, en este caso el bactericida. La clindamicina, les comentaba, tiene efecto bactericida y bacteriostático. Es bacteriostático, porque seguramente lo van a ver en algunos libros, lo denominan como bacteriostático. La clindamicina es bacteriostático a dosis menores a 150 miligramos. Cuando le damos a dosis superiores a 150, que es lo normal, que damos 300 miligramos, es bactericida. Entonces, esa es la salvedad de la clindamicina. Dosis 300 miligramos o más es bactericida. Entonces, cuando hacemos una dosis de ataque con clindamicina, por ejemplo, 600 miligramos intramuscular, estamos haciendo un efecto bactericida. ¿Cuándo emplear antibióticos? En consenso de la Sociedad Europea de Endodoncia. ¿Qué nos dice? Se reunieron los expertos y nos dijeron, a ver, ¿en qué situaciones es correcto dar y en qué situaciones no es correcto dar? Cuando, la declaración se basó en evidencia científica actual y se emplean antibióticos, y ¿qué es lo que dicen? ¿No? Se emplean antibióticos incluso en casos que no están indicados, como ¿cuáles? Pulpitis, pulpas necróticas, abscesos apicales agudos localizados. Pulpitis irreversible sintomática. Si es irreversible, pues haz una apertura. Pulpas necróticas, si está necrótico, drénalo. Abscesos apicales agudos localizados, drénalo. Haz raspaje alisado. Ya no es necesario el uso de antibióticos. Quita el foco. Recuérdate de la basura. Saca tu basura, no solamente eches perfumador. Indicaciones de antibióticos sistémicos en endodoncia. Tiene que ser de manera conjunta con la terapia mecánica. El absceso apical agudo en pacientes médicamente comprometidos, en abscesos apicales con afectación sistémica. Volvemos al artículo anterior, ¿no? Cuando hay muestras de fiebre, inflamación, malestar, alteraciones de las funciones vitales, linfadenopatías, trismus, infecciones progresivas. Aquel paciente que viene en la mañana y te dice, todo me está molestando y en la noche ya se le está tapando el ojo. Está evolucionando de una manera muy rápida. También tienes que dar antibióticos, reimplantación de dientes y traumatismos de tejidos blandos. Entonces, prescribir antibióticos en esta situación. Absceso agudo, infecciones que se agravan rápidamente, en caso de reimplantación y en traumatismo de tejidos blandos. ¿Cuándo no darlos? Cuando, por ejemplo, tenemos una pulpitis sintomática, irreversible, donde tenemos necrosis pulpar, ya sea necrosis. ¿No les ha pasado que tienen un paciente con su pulpa necrótica
No es necesario dar ni siquiera colocar anestésicos. Ya no siente. Haces el drenaje y tranquilamente el paciente no lo siente. Casos de periodontitis apical sintomática, abscesos apicales crónicos, abscesos agudos. La opción siempre va a ser la terapia mecánica. Es las recomendaciones de las sociedades internacionales. Este es un estudio realizado acá en Trujillo, en el cual nos hacen un estudio respecto a la necesidad o la efectividad de la antibiótico terapia en la reducción de la frecuencia de alveolitis seca en pacientes que reciben extracciones simples. Y acá voy a ser un poquito enfático, ¿no? Doctores, hasta en extracciones simples no es necesario prescribir antibióticos. Hay cada vez más literatura que respalda esta posición. Yo sé que las revisiones sistemáticas, si es que alguno ha tenido a bien echarle un ojo, concluyen generalmente que no hay la suficiente evidencia para no recomendar o para recomendar, pero más se inclinan sobre todo a lo que son terceras molares, impactadas, retenidas. En exodoncias simples, doctores, hay evidencia de que no es necesario prescribir antibióticos, sobre todo considerando la condición del paciente, pacientes que son inmunocompetentes. Obviamente, tengo un paciente inmunocomprometido, no le voy a dejar de prescribir un antibiótico, ¿no? Entonces hay que considerar eso, considerar varios factores, los cuales, por ejemplo, le vas a hacer la extracción de una premolar por motivos de ortodoncia, no es necesario prescribir antibióticos. Cambiemos un poquito el chip. Yo sé, a mí me formaron igual. Tú sacas un diente, de todas maneras su antibiótico terapia por 5 días. Algunos hasta me dijeron por 3 días nada más, porque es un diente que no está infectado. Antibióticos por 3 días, solo la citromicina. Los demás, 5 a 7 días. ¿Qué hicieron? Compararon. Un grupo experimental recibieron amoxicilina y el grupo control placebo. Y se evaluó la presencia de alveolitis. ¿Qué concluyen? Que la antibiótico terapia no reduce la frecuencia de alveolitis post-exodoncia. Creo que el tiempo nos va a quedar corto. Este estudio es una revisión sistemática y metaanálisis del año 2016. Nos dice que la profilaxis con amoxicilina no reduce significativamente el riesgo de infección en alveolitis, inclusive en la extracción de tercera molar. Amoxicilina clavulámico sí reduce, pero la baja prevalencia de infección, las posibles reacciones adversas y la falta de complicaciones graves sin su uso no justifican el uso de ambos fármacos. Como les digo, para revisiones sistemáticas referentes a prescripción de antibióticos en cirugías de terceras molares, ahí sí el tema está bastante discutido, ¿no? Hay quienes salen a favor, hay quienes salen en contra, pero al menos ya hay evidencia que inclusive en terceras molares no sería, digamos así, pongámoslo en condicional, tan necesario el uso de antibióticos. Se comparó a pacientes que recibieron o no antibiótico en cuanto a la aparición de infección post-extracción, según la historia clínica. Esto fue en veteranos que recibieron extracciones simples. ¿Qué nos dice? Tampoco, no hubo diferencia en la frecuencia de infección oral posterior a la extracción entre quienes recibieron o no recibieron antibióticos. Este es otro estudio del 2016 a 146 pacientes, se les sometió a extracciones simples. Al grupo 1 recibieron antibióticos, al grupo 2 no recibieron antibióticos. Se evaluó la presencia de inflamación, supuración y complicaciones. ¿Qué nos dicen? 134 pacientes no presentaron complicaciones postoperatorias. Solamente 12 presentaron complicaciones, de los cuales 11 presentaron alveolitis, 5 en el grupo de antibióticos y 6 en el grupo de antibióticos. De 134 pacientes, un paciente de diferencia entre ambos grupos no es diferencias significativas, por lo cual se concluye que no es necesario el uso de antibióticos para extracciones simples, en pacientes que no están médicamente comprometidos, ni tienen ningún problema con el sistema inmunológico. No está recomendado. Estamos hablando de extracciones simples. En extracciones complicadas de terceras molares, sí es discutible todavía, pero hay evidencias, como le dije. Esto es lo que pasa. Vamos a hablar un poquitito así de farmacocinética, lo que ocurre cuando damos un fármaco de manera incorrecta. La dosis correcta, ¿qué pasa? Tú tomas, le das el medicamento a tu paciente, su primera toma, empiezan a obtener concentraciones plasmáticas adecuadas, luego, ¿qué pasa? Decae, porque tu cuerpo inmediatamente
el hígado sobre todo es el encargado de hacer la principal función, que es el metabolismo, la biotransformación de los fármacos. Ingresa al cuerpo, inmediatamente el hígado se prepara y dice, lo tengo que sacar. Lo tengo, como yo digo, lo tiene que empaquetar. El hígado es el encargado de la basura. Agarra, recibe el fármaco, lo mete en su bolsa de basura y lo deja en el basurero, que puede ser riñón, o puede ser las heces, ¿no? Es por las vías de excreción, o la vía biliar, que a través de las heces. Entonces, ¿qué ocurre? El hígado empieza a metabolizarlo, se empieza a disminuir las concentraciones plasmáticas, pero viene la segunda dosis, se incrementan las concentraciones. Nuevamente empieza a decaer, viene la tercera dosis, viene la cuarta dosis, logramos sobrepasar esta línea que es la concentración mínima inhibitoria, la mínima cantidad de fármaco que empieza ya a ejercer un efecto terapéutico. Por eso no esperemos, doctores, que los antibióticos hagan magia. Yo sé que nos desesperamos. Mi paciente está ahí pensando, ya va un día, doctor, y nada. Pero es que, mira, cuando se empieza a lograr concentraciones plasmáticas adecuadas, normalmente a la tercera o cuarta dosis, recién empezamos a tener un efecto terapéutico marcado, porque ya estamos superando la concentración inhibitoria mínima. Luego, cuarta, quinta, sexta, ya nos mantenemos dentro de los rangos adecuados. Esto se llama estabilidad plasmática. El fármaco alcanza una estabilidad, un estado de equilibrio, y ya está ejerciendo una acción terapéutica durante todo el tiempo que está tomando. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con un fármaco dado en dosis incorrecta? Cuando nos guiamos lo que el visitador médico nos dice y te dice, doctor, doctora, este antibiótico dúo solamente se le da cada 12 horas y su paciente no se va a olvidar. Y así nos aseguramos que el paciente cumpla su terapia. Ya, mira qué está pasando, ya, farmacocinéticamente hablando. El paciente toma el medicamento, baja la concentración, a las 12 horas vuelve a tomar, logra concentraciones inhibitorias máximas, o mínimas, perdón, y cae debajo de las concentraciones mínimas inhibitorias, formando esto que se llaman valles. En este tiempo que está localizado acá en esos triángulos de color lila, tu paciente está desprotegido. Las bacterias que acá estaban empezando a morirse, empiezan a hacer fiesta en estos periodos de acá, generando resistencia bacteriana porque no están logrando concentraciones adecuadas. Esto pasa cuando das de una manera inadecuada. Y el principal ejemplo en esto es la amoxicilina en versiones de 2 tomas. Yo sé que vamos a discutir seguramente con algunos colegas, no vamos a estar muy de acuerdo, pero esto se justifica con el tiempo de vida media de la amoxicilina. 1.2, 1.3 horas. Entonces, no tiene sentido darlo cada 12, a no ser que se acumule en tejido respiratorio, y mi objetivo sea ese, darlo en una infección respiratoria. Tenemos el versus, ¿no? Estos valles versus la dosis correcta. La amoxi, ya sea de 1 gramo, de 875, se da cada 8 horas. Ya para finalizar, hay que diferenciar 2 puntos importantes. Profilaxis antibiótica es muy, pero muy distinto a terapia antibiótica. Vamos a poner un ejemplo un poquito más real para acordarnos de esto, porque muchos doctores me dicen, doctor, yo lo doy por profilaxis. A ver, el preservativo, ¿sí? El preservativo, ¿cómo se le dice? Profiláctico, ¿no es cierto? Profiláctico. Dígame quién anda con el preservativo todo el día. No, pues, no, ¿verdad? No tiene sentido, porque se usa antes. Profilaxis antibiótica es antes, después ya no es profilaxis, después es terapia. Si tú quieres prevenir la infección, una bacteriemia, tienes que darlo antes. Concentraciones elevadas, media hora, 1 hora antes. Si lo vas a dar después, ya no se llama profilaxis, se llama terapia. Y tienes que darlo por 5 días o 7 días de cordón antibiótico. Sobre todo, está justificado el uso de profilaxis antibiótica con mayor razón en pacientes que tienen antecedentes de endocarditis bacteriana. Acá hay endocarditis que se genera por la proliferación de estreptococos del grupo Viridans, entre los cuales está el mutans, van a tener la predisposición a alojarse en válvulas cardíacas. Son los principales generadores de endocarditis bacteriana. Válvulas cardíacas, válvulas protésicas, generando problemas en el paciente. A quienes se le da por motivo de profilaxis antibiótica para prevenir la endocarditis bacteriana, en pacientes
que tienen predisposición a hacerla. Los primeros estudios referentes a profilaxis antibiótica se hizo en cerdos hace mucho tiempo, y se descubrió que una infección, por ejemplo, en la piel podría ser evitada si se daba antes antibióticos. Pero sobre todo, nos dice que el periodo efectivo comienza en el momento en que las bacterias acceden al tejido y termina en 3 horas. Pasadas esas 3 horas ya no tiene sentido seguir administrando antibióticos. Eso es lo que nos dice la literatura con la cual se empezó estos estudios de profilaxis antibiótica. ¿Cómo se define la profilaxis antibiótica como el uso de antibióticos para prevenir infecciones en el sitio quirúrgico? El antibiótico seleccionado solo debe cubrir los posibles patógenos. Yo no voy a dar un antibiótico de amplio espectro cuando voy a hacer una incisión. De repente trataré de ser lo más selectivo posible. No le voy a dar una bomba farmacológica como alguna vez un colega me decía. Yo me aseguro y le doy una bomba, cosa que mato todo. Claro, matas todo, inclusive lo puedes matar al propio paciente de repente de una colitis pseudomembranosa que es muy difícil de combatir. Entonces hay que ser selectivos. Yo si voy a pasar por de repente una calle que es algo peligrosa, voy a estar listo con mi arma para disparar cuando alguien realmente me amenace. No es que yo voy a pasar por esta calle que es peligrosa y lanzo una bomba y destruyo toda la cuadra. Claro, obviamente, ya me evité yo que alguien me ataque, ¿no? Pero no tiene sentido eliminar a toda la gente que vive en esa cuadra cuando podía solamente yo defenderme de aquel ladrón que me podría atacar. Entonces va por ahí todo esto. ¿Cuándo se debe administrar la profilaxis? En el momento correcto, sobre todo es antes, una sola dosis de antibióticos suele ser suficiente si la duración de la cirugía es de 4 horas a menos, porque hemos dicho que durante las 3 primeras horas se va a dar la principal bacteriemia, ¿no? Continuar con la profilaxis o con antibióticos hasta que se hayan eliminado los drenajes quirúrgicos, por ejemplo, es ilógico y tampoco tiene un beneficio comprobado. Y es literatura la literatura que pongo más antigua es porque son cosas que ya están estudiadas hace mucho tiempo. El uso preventivo de antibióticos antes de una intervención en la que se prevé una contaminación bacteriana también se define. ¿Y cuál es el objetivo, doctores? Alcanzar concentraciones adecuadas de fármaco o el antibiótico en el plasma, cosa que cuando llegan las bacterias a ingresar por esa solución de continuidad que se ha hecho, por ese vaso sanguíneo aperturado, encuentre concentraciones elevadas. Como encuentra concentraciones elevadas, pues inmediatamente son inhibidas. No es profilaxis antibiótica, prescribir antibióticos en una infección ya establecida, eso es terapia. Indicar antibióticos para corregir errores producto de un adecuado procedimiento quirúrgico. Y eso es algo muy común, ¿no? Si tú desconfías de tus procedimientos quirúrgicos y para eso, para protegerte, usas antibióticos, pues no es muy ético que digamos, y tienes que hacer ajustes. Tienes que hacer ajustes. Conversaba con un colega y me decía... ya en repetidas veces me comenta, tengo este caso, el paciente se le ha contaminado ya a un periodo de 4 veces, más o menos me va haciendo las consultas de que un paciente le hizo una tercera y se le complicó, de un paciente por un problema de una extracción simple y se le complicó. Entonces yo le digo, está bien, tal antibiótico te puede ayudar, pero de repente me hace pensar que sus procesos están de repente fallando en algo. Quizás no está autoclavando su pieza de mano para hacer la odontosección, sus fresas no están bien autoclavadas, algo está ocurriendo. Entonces, que está permitiendo, pues, ¿no? De repente hay biofil en la botella de su unidad dental, está colonizada de repente las mangueras, algo está ocurriendo, ¿no? Entonces hay que revisar. Si no estás seguro, entonces no puedes utilizar pues, ese equipo, no es la solución dar antibióticos. Y lo otro es el error más común. Hay estudios que demuestran que hay colegas que creen que previenen una infección dándola solamente 2 o 3 días el antibiótico. Si no das la dosis correcta en tiempo adecuado, vas a generar todo el problema que hemos comentado al inicio, resistencia bacteriana. Y hagamos el ejercicio que con el que empecé esta charla. Imaginemos cómo vamos a quedarnos cuando tengamos prácticamente muy pocos antibióticos o no tengamos antibióticos para poder combatir las infecciones. Lamentablemente con este COVID hemos visto con impotencia cómo la gente muere, cómo un familiar ha fallecido porque no tenemos nada.
no sabíamos, le dan una cosa, otra cosa, y al final ese paciente simplemente fallece, porque no había armas. Entonces, ese futuro es el que nos espera si no empezamos a corregir actitudes, si no empezamos a tomar cambios. Dejemos antibióticos para las generaciones que vienen. Yo quiero que mi hijo se pueda operar en algún momento, si es que lo necesita, y hay antibióticos para tratarlo. Que sus hijos de él puedan acceder a antibióticos. Nos estamos acabando. Ya como les comenté, lincosamida, lincocin, por ejemplo, ya no. Eritromicina, prácticamente ya no. Penicilina B, bajo. En otros países sí sé que funciona todavía. Acá en Perú prácticamente ya no. Alta tasa de resistencia. Entonces, nos estamos autoestrangulando, quedándonos sin herramientas. ¿Cuándo está recomendado el uso de profilaxis antibiótica? En pacientes comprometidos cardíacamente o cardiovascularmente, con problemas cardiovasculares, antecedentes de cerebrovascular, angina de pecho, pacientes de repente con cirugía cardiovascular, paciente hipertenso, paciente diabético, paciente en estado de desnutrición, con antecedentes de infarto de miocardio, con antecedentes de endocarditis bacteriana y con problemas renales o trasplantados. Aquellos pacientes son candidatos a profilaxis antibiótica, es decir, darle dosis altas para prevenir la endocarditis. En otros pacientes realmente no se justifica. Si voy a hacer una cirugía aparatosa, obviamente sí, una tercera molar muy complicada, podemos prescribir los antibióticos porque también hay estudios que demuestran que sí reducen las complicaciones postoperatorias, pero analicemos bien, ¿no? Analicemos bien si realmente se va a necesitar. Eso es lo que recomienda la recomendación de la Asociación Americana la Asociación Americana del Corazón, que nos recomienda la profilaxis antibiótica para prevenir la endocarditis bacteriana con clindamicina, por ejemplo, 600 miligramos, o cefazolina, una cefalosporina, o también la misma penicilina, 30 minutos antes, ¿no? Solo una cantidad extremadamente pequeña de casos de endocarditis infecciosa puede prevenirse mediante la profilaxis con antibióticos, inclusive si dicha terapia fuera 100% efectiva. O sea, tampoco está, digamos que 100% probado, que le doy y sí o sí voy a prevenirlo. Se justifica el uso de antibióticos de manera profiláctica en aquellos pacientes susceptibles de mayor riesgo, que es lo que habíamos dicho, ¿no? Paciente diabético, hipertenso, con problemas cardiovasculares, accidente cerebrovascular, desnutrido, inmunocomprometido, paciente trasplantado. En ellos con mayor razón. Profilaxis antibiótica, ¿cómo debo realizarla? El medicamento ideal para profilaxis antibiótica es la amoxicilina, 2 gramos de amoxicilina en adultos y niños 50 miligramos por kilogramo de peso, que es la dosis máxima de la amoxicilina. Media hora o 1 hora antes del procedimiento. Vía parenteral, muy buena opción. Tenemos la cefazolina, la ceftriaxona, o también tenemos la clindamicina, 600 miligramos en inyección intramuscular, media hora o 1 hora antes del procedimiento. Vamos a alcanzar altas concentraciones del fármaco y vamos a lograr evitar una endocarditis, por ejemplo. Y esto es lo que les decía ya para finalizar del estudio anterior que habíamos visto, hecho acá en Perú, en el cual nos habla de la susceptibilidad de detección de microorganismos en periodontitis en pacientes peruanos. ¿Y qué es lo que quiero concluir con esto? Miren, doctores, esta tabla, que a mí me dio mucha pena. Me dio mucha pena esto. Resistencia. Tabla de resistencia. Clindamicina. Rotia dentocardiosa, que era uno de los microorganismos más prevalentes. Resistencia intermedia, es decir, que está a punto de ser completamente resistente. Eikenella, resistente. Granulicatela, intermedia. Actinomyces, resistente. Yo que le tenía tanta confianza y fe a la clindamicina, lamentablemente, en charlas anteriores, por ahí si de repente la han escuchado, han estado ahí, me escuchaban decir, por favor, cuiden la clindamicina porque es un buen antibiótico, no solamente actúa a nivel de los microorganismos, inhibiendo la síntesis de proteínas, sino también actúa
ayudando al sistema inmunológico, se mete dentro del macrófago, lo ayuda a combatir desde adentro, incrementa su actividad, propicia la marcación, propicia la quimiotaxis, la opsonización, y le tenía tanto cariño, pero miren, ya está teniendo resistencia acá en Perú. Por eso es necesario hacer estudios. Así es que cada vez vamos solitos quedándonos sin fármacos. Rotentocariosa además mostró resistencia a ¿quién? Metronidazol. Otro fármaco que es muy bueno para combatir anaerobios. Al amoxi más ácido clavulánico. Así que, doctores, aquellos que son amoxi más clavulánico lovers, miren, rotia, en periodontitis, amoxicilina con mayor razón, eikenela, resistencia a citromicina, clinda, azulfa, bueno, no está, dicloxa y ampicilina, acipro, acitro, clinda, granulicatela, resistente a cipro, a dicloxa, ampicilina, metronidazol, actinomicis, naislundi, resistencia a 7 de los 11 antibióticos. Felizmente fue sensible a cipro, a dicloxa, amoxi, clavulánico y amoxi. Conclusiones, doctores, de toda la charla, que ya nos fuimos de la hora. Tenemos que diferenciar primero de conocer los diferentes agentes microbianos causantes de las infecciones para saber en qué momento atacarlos, reconocer los microorganismos más prevalentes en las infecciones orales, comprender los grupos farmacológicos antibióticos, cómo actúan, qué dianas tienen para no producir entre ellos interacciones, prescribir adecuadamente, tomarte el tiempo al hacer tu receta, ponle amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas, y le escribes 6 de la mañana, 2 de la tarde, 10 de la noche, por 5 días, con o sin alimentos. Yo agarro y un resaltador lo resalto, por 5 días, y le explico al paciente. Acitromicina, 500 miligramos sin alimentos, antes de los alimentos, lo doy después o con alimentos, estoy quitándole absorción al fármaco. Entonces hay que tener esas consideraciones, evaluar, hacerle una evaluación exhaustiva para determinar si es necesario o no el uso de un antibiótico. Creo que esto es lo más importante. Espero que después de esta charla tengamos sobre todo este pilar aquí, evaluemos. Cuando tengamos el lapicero a punto de hacer nuestra receta, pensemos si realmente es necesario, si mi paciente lo necesita, si se está haciendo un uso adecuado, y no voy a alterar su microbiota, no voy a alterar su microbioma intestinal, que ya sabemos que guardan una relación tremenda con el sistema inmunológico general. Bien, doctores, eso ha sido toda la charla de hoy. Espero realmente que haya sido útil esta charla, que compartan mi preocupación respecto a este tema, porque ahorita podemos parecer locos diciendo, nos vamos a quedar sin antibióticos. Hace un tiempo lo decíamos, nos vamos a someter a una zoonosis nueva, y ocurrió. Entonces no esperemos que eso ocurra, esperemos que se revierta, que se pueda hacer un alto en esta carrera que nos van ganando las bacterias, que es la resistencia bacteriana. Agradecer a la Asociación Científica Odontológica del Sur por la invitación, por la charla de hoy en la persona del doctor Víctor. Ha sido para mí un placer y un gusto haber podido compartir esta charla con ustedes. Si tuvieran algunas preguntas en los breves minutos que nos quedan, las puedo responder. Gracias. A ver, colegas, si tuviese preguntas para dar por finalizada la conferencia de esta noche. ¿Pueden activar su micrófono, doctor? Sí, claro. Entonces, colegas, por favor. Doctor, muy buenas noches. Gusto escuchar una presentación excelente. Al mismo tiempo, hacerle una pregunta respecto exactamente qué antibiótico sería bueno utilizar en casos de cirugías bien complejas. Dependiendo qué es lo que se busque y las condiciones del paciente. Si queremos hacer una prevención de una infección, pues
tendríamos que combinar fármacos que tengan que abarcar, sobre todo, gram positivos, ¿no? Podría ser amoxicilina, podría ser de repente una cefalosporina. Si consideramos que es que tenemos que partir de un punto. A veces los colegas me dicen, doctor, pero tengo que darle una de amplio espectro contra anaerobios y todo lo demás. Cuando acabas de aperturar una herida quirúrgica, has hecho una herida, ¿qué ha entrado? Aire. ¿Quiénes van a vivir ahí durante las primeras horas? Aerobios. Gram positivos, preferentemente aerobios. Entonces, tranquilamente una amoxicilina es una buena terapia para cubrir esas infecciones, esas posibles infecciones, que si cubrimos desde un inicio, pues ya no van a prevalecer los aerobios. Y si no prevalecen los aerobios, no les van a generar el terreno para los anaerobios. Entonces, si vamos, es muy distinto tratar profilácticamente, o digamos, para prevenir, ya no profilácticamente, sino para prevenir una infección, y la otra cosa muy distinta es tratar una infección severa. Cuando tratamos una infección severa, sí, yo hago la combinación, por ejemplo, de moxi con metronidazol, me parece muy buena, o en todo caso, clina con metronidazol. O una cefalosporina, pero siempre recurro, por ejemplo, al metronidazol porque es muy efectiva contra anaerobios. Esa sería mi recomendación. Muchas gracias, doctor. De nada. ¿Alguna otra pregunta, colega? ¿Alguna otra pregunta por ahí? Bien, creo que no hay dudas, no hay preguntas. Bien, doctor. Doctor Allan Gutiérrez, en la Asociación Odontológica Científica del Sur, agradece nuevamente esta excelente ponencia sobre el tema de uso racional de antibióticos en odontología. Sabemos que el tiempo es corto para abordar totalmente este tema. Creemos que necesitaríamos de repente otra conferencia. Yo creo que lo van a solicitar los colegas y estoy seguro que de contar con usted si se da el caso. Yo encantado de compartir, son temas importantes. Es uno de los temas que más me gusta porque justamente es uno de los temas que menos se tocan, ¿no? Uno de los que menos se tocan, y creo que todos podemos contribuir desde nuestro consultorio, ¿no? Vamos a hacer muchísimo desde nuestro consultorio y concientizando a nuestros pacientes, ¿no? Yo bromeo a los pacientes cuando vienen y me dicen, doctor, me está doliendo el diente, pero ya he tomado unas pastillitas que me dieron en la farmacia. Le digo a mi asistente, anda, trae por favor la chicote. Acá en Perú, para los que no son de Perú, chicote es un látigo para azotar, para castigar. Le digo a mi asistente, tráeme el chicote para darle al paciente porque no sabe lo que se está haciendo. Entonces, porque sí es importantísimo esto. Y como dice usted, doctor, es largo y tendido. He tratado de hacerlo lo más sencillo, porque yo sé que microbiología, pues no, a mí me gusta, pero no a todos, pero es necesario entender estos principios, ¿no? Porque hablar, como les dije, antibióticos es hablar de microbios, no hay otra. Doctor, nuevamente muchas gracias, y a los colegas que han estado hasta esta hora de la noche también, tanto de Perú como de otros países. Gracias por vuestra presencia, colegas. Doctor, nuevamente muchas gracias. Un gusto, un abrazo a todos y hasta la próxima. Hace Nos una buena vemos. semana y un buen bicentenario. De igual manera, gracias. Hasta luego. Hasta luego.